A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido testigos de civilizaciones que alcanzaron grandes alturas, pero también de imperios cuyo legado estuvo marcado por la sangre, el dolor y el sufrimiento. La búsqueda insaciable de poder y control de estos imperios los llevó a cometer atrocidades que siguen resonando en la memoria colectiva de la humanidad. No fueron solo nombres en los libros de historia, fueron imperios que cambiaron el curso de las civilizaciones, pero a un costo inimaginable. Hoy, vamos a sumergirnos en los horrores que marcaron a los 10 imperios más sanguinarios de la historia. El Imperio Romano, con su vasto alcance, no solo construyó una civilización impresionante, sino que también sembró la destrucción a través de la conquista. En el siglo I a.C., bajo el liderazgo de Julio César, Roma expandió su dominio a través de la fuerza y la violencia. Uno de los episodios más escalofriantes fue la invasión de las Galias, en la que el ejército romano masacró a más de 1 millón de personas, arrasando aldeas, campos y pueblos, dejando un rastro de muerte por donde pasaba. Roma no solo conquistó, sino que también mantuvo su poder a través de la brutalidad. En las arenas del Coliseo, miles de gladiadores y prisioneros fueron obligados a luchar hasta la muerte, entreteniendo al pueblo con su sufrimiento. La gloria de Roma estaba construida sobre un mar de sangre, y su legado fue forjado en el sufrimiento de aquellos que se atrevieron a desafiar su poder. Avanzando hacia Asia, encontramos al Imperio Mongol, que, bajo el liderazgo de Genghis Khan, desató una ola de destrucción que borró del mapa a muchas civilizaciones. Genghis Khan y sus descendientes conquistaron gran parte de Asia y Europa, y lo hicieron de una manera despiadada. Sus campañas eran conocidas no solo por su eficiencia militar, sino por la ferocidad con la que exterminaban a las poblaciones conquistadas. En una de las más terribles masacres, los mongoles mataron a millones de personas en lo que hoy conocemos como la invasión de Bagdad, donde toda la ciudad fue arrasada y sus habitantes ejecutados. Las ciudades que no se sometían a los mongoles eran destruidas hasta los cimientos, y sus habitantes eran asesinados en masa, dejando tras de sí solo ruinas y desolación. La brutalidad de los mongoles fue tan grande que aún hoy se recuerdan como uno de los imperios más sangrientos de la historia. Al otro lado del mundo, en Mesoamérica, el imperio azteca también dejó su huella sangrienta. Los aztecas, conocidos por su avanzada cultura y su rica mitología, también practicaban sacrificios humanos a gran escala. Creían que los dioses necesitaban la sangre humana para mantener el equilibrio del universo. En el templo mayor de Tenochtitlán, la capital del imperio, se realizaban sacrificios masivos, donde miles de prisioneros eran ejecutados de manera ritual, sus corazones extraídos mientras aún latían. Esta práctica, aunque parte de su religión, también era un mensaje claro. El poder de los aztecas estaba basado en la capacidad de dominar la vida y la muerte. La conquista de otros pueblos y su sumisión a la voluntad de los aztecas estaba marcada por una violencia sin igual, y la sombra de la muerte siempre estuvo presente en su grandeza. Al llegar al Imperio Otomano, encontramos una historia igualmente oscura. Conquistando grandes territorios en Europa, Asia y África, el Imperio Otomano se construyó sobre el sufrimiento de miles de personas. En 1453, bajo el liderazgo de Mehmed II, los otomanos tomaron Constantinopla, la antigua capital del imperio bizantino. La ciudad fue arrasada, sus habitantes masacrados y sus iglesias transformadas en mezquitas. La violencia no se limitó a las batallas. Los otomanos también ejecutaron a miles de prisioneros de guerra, y la represión fue brutal. El Imperio Otomano se expandió a través del miedo y el terror, y su legado está marcado por la sangre derramada durante su expansión. El Imperio Británico, a pesar de su imagen de civilización y progreso, no fue ajeno a las atrocidades. Su expansión imperial a lo largo de los siglos XIX y XX estuvo plagada de masacres y sufrimiento. En India, el colonialismo británico dejó una marca indeleble en la población. La masacre de Jallianwala Bagh, en 1919, es uno de los eventos más infames de la historia colonial británica.
En este episodio, miles de indios desarmados fueron asesinados a tiros por soldados británicos, una brutalidad que conmocionó al mundo. Sin embargo, no fue el único acto de violencia del Imperio Británico. En todo el mundo, el dominio británico trajo consigo la opresión, la explotación y la violencia, desde África hasta América, dejando una estela de sufrimiento que persiste hasta el día de hoy. La historia del Imperio nazi es una de las más oscuras y aterradoras de la humanidad. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, Alemania llevó a cabo el Holocausto, un intento sistemático de exterminar a los judíos y otras minorías. Millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración, donde las condiciones eran inhumanas. Los nazis no solo mataron a sus víctimas, sino que las torturaron y las deshumanizaron de maneras indescriptibles. La brutalidad del régimen nazi fue tan grande que el mundo entero se horrorizó al descubrir la magnitud de sus crímenes. El imperio nazi no solo fue un imperio de terror, sino también de desesperación y sufrimiento para aquellos que cayeron bajo su yugo. En el lejano Oriente, el imperio japonés también dejó un rastro de sangre y destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su invasión de China, el ejército japonés cometió una serie de atrocidades, siendo la masacre de Nanjing uno de los episodios más atroces. En 1937, las fuerzas japonesas invadieron Nanjing y lo que siguió fue una ola de violaciones, asesinatos y torturas masivas. Se estima que entre 200.000 y 300.000 personas fueron asesinadas y las mujeres fueron violadas en masa. La crueldad del ejército japonés durante su expansión por Asia es una de las manchas más oscuras de la historia militar. El imperio chino, en sus diversas dinastías, también fue responsable de una gran cantidad de sangre derramada. La dinastía Qing, por ejemplo, llevó a cabo una brutal represión durante la rebelión Taiping, que resultó en la muerte de millones de personas. Las ciudades fueron destruidas y los prisioneros ejecutados sin piedad. La opresión de los campesinos y las masacres durante las rebeliones internas fueron una constante a lo largo de la historia del Imperio chino, que se construyó a base de violencia y represión. En Rusia, el Imperio ruso también dejó una huella de sufrimiento. Durante las expansiones hacia el Cáucaso y Siberia, los rusos cometieron masacres sistemáticas contra las poblaciones locales. Los campesinos, sometidos a condiciones de vida insoportables, sufrieron tanto durante la era zarista como en las revoluciones posteriores. Las purgas y las ejecuciones políticas marcaron también un periodo de represión brutal durante el régimen soviético. Finalmente, el Imperio español, conocido por su conquista de América, no estuvo exento de sangre. La llegada de los conquistadores españoles a las tierras americanas marcó el inicio de una era de violencia extrema. En el proceso de colonización, los pueblos indígenas fueron diezmados por las enfermedades traídas por los europeos, pero también por la violencia directa de los conquistadores. Las masacres fueron frecuentes y los pueblos nativos fueron obligados a trabajar como esclavos en condiciones inhumanas. El sufrimiento de los pueblos indígenas durante la conquista española es un capítulo trágico en la historia de la humanidad. Estos 10 imperios, aunque diferentes en sus métodos y contextos, comparten una característica común. Su búsqueda de poder y control llevó a una violencia indescriptible. La sangre derramada por estas civilizaciones dejó cicatrices profundas en la humanidad, y hoy, al recordar estos horrores, debemos reflexionar sobre las lecciones que nos dejan. La historia nos recuerda que el poder, cuando se ejerce sin humanidad, puede llevar a la humanidad misma al abismo de la destrucción. Y aunque los imperios del pasado ya no existen, sus legados de sufrimiento siguen vivos en las memorias de aquellos que vivieron para contarlo. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo evitar que la historia se repita?